prueba de tamizaje, la prueba diagnóstica, esto se hace, o diagnóstico de diabetes por primera vez en segundo o tercer trimestre. De las complicaciones médicas va a ser la más común del embarazo, de las propias del embarazo, hablando de preeclampsia, hemorragia postparto, sepsis puerperal, que es la más común por mucho, o sea, es 3 veces o 4 veces más común que preeclampsia. Tiene una prevalencia global de aproximadamente 14% y en México pues son números muy similares, el 8 y 17% dependiendo de qué zonas o qué regiones del país habitos. En cuanto a la epidemiología, aquí vemos una tablita. Es una tabla de pacientes de porcentaje de mamás o de mujeres con diabetes, con diagnóstico de diabetes gestacional, y podemos observar cómo conforme va avanzando la edad de la mujer, pues esta enfermedad es todavía más común, siendo en un extremo en los 20, alrededor del 3% de los casos, o sea, de las embarazadas, versus arriba de 40%, que es hasta el 15%. ¿Sí? O sea, como 5 veces más. Y también vemos que con el paso de los años, ¿sí? Del 2016, son basadas en Estados Unidos, del 2016 al 2021, que es la línea o la gráfica, la barra azul más fuerte, ha aumentado los casos de diabetes gestacional. ¿Sabrán por qué? Muy fácil, sí saben. Porque la edad materna Esa es una, pero el factor más importante, lo que sí. sí, la epidemia de obesidad mundial, prácticamente. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional? Pues son factores de riesgo muy similares para el desarrollo de diabetes, ¿sí? Pacientes con obesidad, que ya hayan tenido un diagnóstico de diabetes gestacional de embarazo previo, que tengan familiares de primer grado con diabetes, que ya hayan tenido en algún embarazo un producto macrosómico, o sea, que son bebés de más de 4 kilos, que la mujer tenga ovario poliquístico, que también si tiene hipertensión crónica es un factor de riesgo, y pues edad materna avanzada arriba de 35 años. Y aquí en México pues varias tienen, o muchas tienen varios factores de riesgo. ¿Cuál va a ser o cuál es el metabolismo de la glucosa durante el embarazo? O sea, ¿qué pasa de manera fisiológica? El embarazo es un estado natural o normal de resistencia a la insulina, y esto ocurre de manera progresiva. Y esto es gracias a diferentes hormonas que secreta la placenta y también en parte también mamá, que son lactógeno placentario humano, prolactina, estrógenos, hormona de crecimiento, progesterona y cortisol. Entonces, observamos que hay una disminución de la sensibilidad a la insulina de un 40 hasta un 80%. Esto ocurre como pico en el tercer trimestre. Sin embargo, en pacientes o en embarazadas sanas, los niveles de glicemia se van a mantener durante el embarazo, inclusive niveles por debajo de los niveles de mujeres sanas que no están embarazadas. Este estado de euglicemia se mantiene gracias a un aumento de la secreción de insulina durante el embarazo, que aumenta hasta un 200%. El lactógeno placentario humano, la hormona de crecimiento y prolactina van a favorecer la proliferación de las células beta del páncreas y un aumento en la secreción de insulina. Entonces, por otro lado, las pacientes que desarrollan diabetes gestacional, pues ellas van a tener una deficiencia relativa de insulina. En ellas van, o sea, ellas, por la teoría es que tienen una expansión insuficiente de células beta, y pues esto van a tener una secreción insuficiente de insulina para poder compensar este estado de resistencia a la insulina del embarazo. Es cuando van a presentar hiperglicemia. ¿Cuáles son las complicaciones fetales de pacientes diabéticas no controladas? Pues esto es lo más común, ¿verdad? Bebés grandotes, que muchas dicen, inclusive mamás o las tías o las abuelas, ay, qué hermoso bebé, está bien grandote, pero no está tan bien, o sea, tienen complicaciones a corto y a largo plazo.
¿Por qué suceden estas complicaciones? ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, podemos observar está. Por la hiperglicemia materna y aumento de la circulación de ácidos grasos por la deficiencia relativa de insulina, va a crear un gradiente de más elevado de glucosa. Este gradiente o este exceso de glucosa va a pasar a través de la placenta hacia el feto. El bebé o el feto, al estar expuesto a estos niveles de hiperglicemia, va a aumentar su producción pancreática de insulina y también de factor de crecimiento similar a la insulina. Y con esto, pues bueno, si al momento de nacer, o sea, al momento de que nace el bebé, cesa este aporte excesivo de glucosa por parte de la mamá, pero el bebé sigue produciendo insulina, entonces van a tener o pueden tener hipoglicemia neonatal. Por otro lado, también la hiperinsulinemia fetal va a ocasionar una disminución de la síntesis de surfactante pulmonar y pues también pueden tener un síndrome de distrés respiratorio neonatal. La hiperinsulinemia, bueno, la insulina, como todos saben, es una hormona anabólica. Esto va a ocasionar que el bebé crezca de manera acelerada, tengamos un producto grande o macrosómico, y bueno, y con esto pueden tener complicaciones como cardiomiopatías fetales, en el periodo perinatal o periparto, que puedan tener o desarrollar hipoxia perinatal, y bueno, el extremo de esto es que se puedan ovitar o puedan fallecer, o bien si no fallecen por la hipoxia, puedan desarrollar policitemia y por consecuencia hiperbilirubinemia con los incandescentes. Por otro lado, igual al momento de periparto, puedan sufrir una distocia de hombro con un daño al plexo braquial. Y también junto con si se requiere un nacimiento prematuro, pues es otro factor de riesgo para un síndrome de distrés respiratorio. Ahora, esas fueron las complicaciones a corto plazo o periparto, pero también estos bebés tienen complicaciones a largo plazo. ¿Cuáles son? Pues prácticamente están programados o tienen mayor riesgo de tener secuelas cardiometabólicas en su adolescencia y en su adultez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta programación que se lleva en el útero, o sea, por todos estos cambios de hiperglicemia, estadio inflamatorio, hiperinsulinemia, pues va a ocasionar que bebé nazca grande, y esto los va a llevar a que en una edad adulta puedan tener un mayor riesgo de síndrome metabólico, diabetes tipo 2, obesidad e inclusive enfermedad cardiovascular y a edad temprana, ¿sí? Entonces, y también pues muchas, o sea, pues si son mujeres y pues tienen este riesgo, se embarazan y pues van a desarrollar diabetes gestacional y así nos vamos, es un círculo vicioso, ¿sí? Entonces, básicamente es una programación o es un riesgo transgeneracional que tenemos que romper. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes gestacional pero por parte de la mamá? Pues por todo este grado de hiperglicemia, inflamación crónica durante el embarazo, ellas tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. También tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones, sobre todo infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales o corioamnionitis. También pues hay un mayor riesgo de que este embarazo acabe en cesárea, pues, por el tamaño del bebé. Si se decide parto, si el bebé está grande, pues hay mayor riesgo de que puedan tener algún trauma perineal. Y también si el bebé viene grande o también tiene polindramios, esta sobreexpansión del útero, no va a ser tan fácil, o sea, al momento de que nazca bebé y placenta, no se va a poder contraer de manera adecuada el útero posparto, entonces estas mujeres pueden tener hemorragia posparto. Por eso la importancia de que estas mujeres estén bien controladas por todas las complicaciones de bebé y mamá. ¿Cómo se hace el diagnóstico y tamizaje de diabetes en el embarazo, diabetes gestacional? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Internacional para el Estudio de Diabetes en el Embarazo y la ADA
todas recomiendan el tamizaje universal a todas las mujeres embarazadas entre la semana 24 y la 28. ¿Con qué? Con una curva de tolerancia a la glucosa. Y bien, tenemos dos opciones, o lo más utilizado es ya sea utilizar un solo estudio o un solo paso, o bien dos pasos. O sea, con un paso de entrada utilizamos una curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75, o bien la de dos pasos, primero se realiza el test de O'Sullivan, que es una carga de 50 gramos, y aquellas pacientes que tengan una prueba positiva ya posteriormente pasan a una prueba, a otra carga de glucosa con 100 gramos. Si bien hay un poquito de controversia o discusión, cuál es mejor, si una tiene mayor o menor sensibilidad, si con una hay mayor diagnóstico de diabetes, lo importante es utilizar cualquiera, pero a todas realizarles estas pruebas. Hay alguna, o va a haber algunas mujeres, unas embarazadas, que no puedan tolerar la curva de, la carga de glucosa, perdón, ya sea porque presenten síntomas digestivos, o bien cada vez más es más común ver a pacientes que están postoperadas de una cirugía bariátrica, sobre todo las que tienen bypass, y pues esto les puede ocasionar un dumping. Entonces en ellas pues no se vale decirles, no, pues sabes que a ti no te hagas la prueba, todo va a estar bien. No, o sea, la alternativa con ellas es que se revisen sus glicemias en casa, ¿sí? Por unos días, una semana, y en base a esos números ver si tienen diabetes o no. Y estos son los parámetros para el diagnóstico de diabetes, dependiendo de las pruebas. Está en esta columna la de la prueba de 100 gramos, y en la otra la de 75 gramos. En ayuno, los criterios son muy similares. En la de 195, en acá 92. A la hora de la carga es igual 180. A las 2 horas, muy similar, 155 y 153 para la de 75. Y acá en la de 100 a las 3 horas, 140. En la de 100, si cumplen dos parámetros elevados o más, es diagnóstico de diabetes gestacional, y con la de 75 con que se cumpla o con que tengan un parámetro elevado. Ahora, debemos de realizar tamizaje o pruebas de glucosa en pacientes que tengan menos de 20 semanas, sobre todo en primer trimestre, que llegan en primer contacto con médico, ginecólogo o con quien sea. La respuesta es sí, pero solo a pacientes con factores de riesgo. O sea, que aquellas que tengan familiares con diabetes, que sean obesas, sedentarias, que tengan diagnóstico de diabetes gestacional previa, o sea, prácticamente casi todas, la verdad. ¿Qué podemos realizar en ellas el primer trimestre? Mínimo, lo mínimo recomendado sería una glucosa en ayuno. Idealmente sería mandarlas a hacer una curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75 gramos, o bien una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque tenemos ya evidencia de que pacientes que podemos diagnosticar con diabetes gestacional temprana, o sea, en primer trimestre o antes de la semana 20, y reciben tratamiento oportuno, ellas van a tener una reducción pequeña pero significativa en las complicaciones fetales y maternas. Ahora, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de estas pacientes? Siempre mantener la euglicemia. Y si ven estas metas de glucosa, pues o sea, estas metas o estos números son números que se asemejan mucho a pacientes embarazadas sanas. Entonces, las metas en ayuno deben de tener una glucosa menor a 95 miligramos. A la hora después del alimento deben de tener menos de 140 miligramos, y a las 2 horas menos de 120 miligramos. ¿Cómo se pueden realizar? Ya sea pues usando un glucómetro convencional, o bien un monitor continuo de glucosa, que ya pues recientemente o sea, tenemos mucha disposición de eso. En cuanto ya al pues, el tratamiento que utilizar, si
no sé si ustedes sepan qué es mejor, metformina, glibenclamida, insulina. Insulina, ¿quién dijo eso? Yes. Entonces, siempre, 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 antes de farmacoterapia, estas pacientes se pueden controlar con cambios en el estilo de vida. O sea, simplemente con una alimentación balanceada y ejercicio. ¿Por qué? Porque si realmente se ponen las pilas a estas pacientes, hasta un 80% se van a poder controlar con esto, sin necesidad de ningún fármaco. Entonces, ¿cómo? Con una dieta para diabético, que no es simplemente más que comer saludable, realmente. Entonces, lo recomendable es que el 40% eh, de sus kilocalorías diarias provengan de carbohidratos de bajo índice glicémico y también que realicen actividad física de intensidad moderada, 150 minutos por semana dividido en 3 sesiones y idealmente debe de ser un ejercicio de resistencia y aeróbico. Y entre más actividad física haga, pues mayores los beneficios, ¿verdad? Este es el mínimo necesario. Entonces, muchos pacientes o la gran mayoría se controlan con esto, ¿sí? Te preguntar en el chat que si las cifras de 80 y 40% son extra hospitalarias o también intrahospitalarias. No, o sea, pacientes ambulatorios. Eh, también a veces errores que inclusive pues médicos cometemos o cometen. Hay veces que le recomiendan dietas restrictivas o no consumir carbohidratos. Y sí, con esto, pues sí, los niveles de glicemia de la mamá van a estar súper bien, pero no es lo correcto, no es lo ideal. ¿Por qué? O sea, si tienen dietas restrictivas, o sea, menor a 1000 kilocalorías, 800, hay un riesgo de que el producto nazca pequeño para la gestación, porque o sea, está recibiendo menor aporte calórico este bebé. Por otro lado, es un error decirles que dejen de consumir carbohidratos. O sea, toda embarazada, inclusive si tienen diabetes o no, debe de consumir carbohidratos. ¿Por qué? Porque históricamente la cetosis materna de cualquier grado ha estado asociada con infantes con menor coeficiente intelectual. Y por otro lado, o sea, en el extremo en que la paciente no consuma nada de carbohidratos, porque a veces así lo hacen, los cambios fisiológicos del embarazo, o sea, las embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar cetoacidosis por cualquier etiología. Entonces, ellas pueden desarrollar cetoacidosis por la inicio, y eso es muy grave. Entonces, tienen que consumir carbohidratos cíclicos. Si con la alimentación y ejercicio no se cumplen las metas, debemos ya de iniciar farmacoterapia. Sí, pero no. Debemos de revisar a detalle qué está pasando en el día a día con la paciente. Hay que revisar, o sea, la paciente idealmente debe de llevar su bitácora o sea, de todos los registros de glucosa. Hay que decirles que cuando tengan picos, o sea, cuando tengan elevaciones más de 140 a la hora o 120 a las 2 horas, que anoten qué fue lo que comieron, lo que consumieron. Y yo les digo que no es para regañarlas, es para identificar qué es lo que se les está, o sea, por qué se está elevando su glucosa. Y muchas veces o sea, piensan que están consumiendo o también les venden un producto light o cero o bajo en azúcar o lo que quieras, pero sí tienen azúcar añadido, ¿sí? Y es bien común pedirles que revisen los ingredientes del producto y tienen azúcar añadido, nada más quitar ese producto. Muchas de ellas ya por bebé, por temas de reflujo, sus horarios, pues pueden cenar muy temprano o desayunar muy tarde. Entonces, estas pacientes, entre más ayuno hagan, es común que puedan presentar glucosas un poco elevadas en la mañana, en ayuno, o sea, de 100, 110. Entonces, es muy importante recomendarles a ellas que no ayunen por más de 10 horas. Si acortamos este periodo de ayuno, vamos a prevenir que amanezcan con hiperglicemia, ¿sí? Ya sea que puedan cenar más tarde o desayunar más temprano, inclusive pueden poner una alarma, desayunan y que se vuelvan a dormir,
o bien que coman una colación antes de dormir, algo pequeño. El objetivo es que rompan el ayuno. Es muy importante no consumir o sea, como tal el postre. ¿Por qué? Porque después de un alimento, de una carga habitual de carbohidratos, pues presentan un pico de glucosa normal y ya viene en aumento la glucosa de la mamá y luego, aparte, o sea, como viene en aumento, le agregan más, otra, por lo general es carga de carbohidratos, entonces pues tienen hiperglicemias. Aquí lo que podemos hacer con ellas es que en vez de que lo consuman como un postre, que se esperen 2 o 3 horas a que su glucosa haya bajado y ahí sí que se coman pues que la galletita o el pedacito de pastel muy chiquito para evitar que se descontrole, o sea, y que puedan disfrutar un poquito ahí del antojo. También es muy común que puedan combinar carbohidratos, inclusive carbohidratos de bajo índice glicémico, en un solo alimento, ¿sí? Y como pues son carbohidratos saludables y los juntan, pues piensan que está bien. Y un ejemplo muy común es que, no sé, por ejemplo, si están comiendo un cortadillo, pues muchas veces lleva algo de y muy comúnmente lo acompañan con un poquito de arroz y un poquito de frijoles o y una tortillita de maíz, pues ya ahí ya son 4 carbohidratos, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hay que hacer es, o sea, si consumen todo eso, aunque sea permitido, sean de bajo índice glicémico, los juntas todos y tienen picos postprandiales. Entonces, hay que dividir, mejor recomendarles esos carbohidratos, dividirlos a lo largo del día, no juntarlos en un solo alimento. Entonces ya si con todo esto ya aún las pacientes tienen un descontrol en o no llegan a sus metas de glicemia, ya empezamos con tratamiento farmacológico y sí, como muchos acá comentaron, la insulina es de primera elección en cuanto a farmacoterapia para diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque es el tratamiento más seguro y más efectivo que tenemos, ¿sí? Simplemente pues porque no cruza la placenta, no tiene efectos adversos con el feto y con el bebé. El contra de esto, pues es que la mamá es un inyectable, se va a estar inyectando todos los días y pues el costo elevado, sobre todo de manera institucional, muchas no van a tener acceso a eso. También hay que recordar que en las pacientes con diabetes gestacional que estén controladas con insulina, si en tercer trimestre empiezan a tener en periodos de hipoglicemias o bien disminución de sus requerimientos de insulina, no es que esté mejorando su diabetes o que todo vaya bien. Esto tenemos que estar alertas porque esto puede señalar o una insuficiencia o una disfunción placentaria y hay que estar más pegados con mamá y con bebé. Ahora, por otro lado, los hipoglucemiantes orales no son malos, ¿sí? O sea, son buenos, los podemos utilizar en el embarazo. Los que utilizamos es metformina y sulfonilureas. Estos, pues, las pacientes tienen una mayor adherencia de tratamiento, el costo es mucho menor y, pues, claro, mayor aceptación contra la insulina. Es mucho mejor tomarse una pastilla que inyectarse. Los contras, pues, tienen menor eficacia y el problema de la seguridad con ciertas asociaciones de estos hipoglicemiantes comunes. ¿Cuáles son? Bueno, en cuanto a metformina, se han reportado asociaciones con menor peso neonatal, con nacimiento un poquito prematuro y también inclusive han observado cambios o sea, ya en niños ya más grandes de 4 10 años. Estos infantes que han estado expuestos a metformina van a tener un mayor índice de masa corporal y grasa corporal en comparación de infantes que no estuvieron expuestos. En cuanto a las sulfonilureas, tienen un mayor riesgo de admisión a terapia intensiva neonatal, y bien como ya sabemos que cruza la placenta, pues este fármaco también puede estimular las células beta del páncreas. Perfecto. Entonces van a tener los mismos cambios de hiperinsulinemia que
les puede provocar la diabetes, o sea, la hiperglicemia materna. Entonces, también estos riesgos de hipoglicemia neonatal, de bebés grandes, o sea, expuestos a sulfonilureas, y también mayor riesgo de síndrome de distrés respiratorio. Entonces, no quiere decir que por esto no los vayamos a usar, sino nada más que tener un poquito de cautela y de preferencia siempre, cuando sea posible, mejor administrarles insulina. ¿Cuál es la edad gestacional óptima para el desembarazo de estas mujeres? Si todo va bien en cuanto a bebés y la mamá está bien controlada de su glucosa, 38 a 39 semanas. Hasta la 40 en pacientes con diabetes muy leve que están muy bien controladas. El que la mamá tenga diabetes gestacional no es una indicación materna para que tengan cesárea. Ellas pueden tener un parto. Ahora, si bien después de que nace el bebé, pues prácticamente estas mujeres se curan. O sea, muchas de ellas, inclusive que están utilizando insulina, en el primer día posparto debemos de ya suspender la insulina si no van a presentar hipoglicemias. Entonces, aunque se curen, tenemos que darle seguimiento después del nacimiento del bebé. ¿Cómo? Tenemos que en todas realizar una curva, o sea, otra curva de tolerancia a glucosa con carga de 75 gramos con los parámetros, o sea, para pacientes no embarazados, ¿verdad? De 1 a 3 meses postparto. ¿Por qué? Porque algunas pacientes van a tener realmente prediabetes no diagnosticada, ¿sí? O sea, que sobre todo van a ser aquellas que diagnosticamos con diabetes gestacional de manera temprana. Entonces, ¿por qué tenemos que darle seguimiento a estas pacientes con todo esto? Porque las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional tienen un riesgo de poder desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de su vida de hasta 50 o 60%. Entonces, idealmente debemos de realizar el tamizaje para diabetes en estos pacientes cada año o mínimo cada 3 años, ¿sí? Si estas pacientes con antecedente de diabetes gestacional, posparto, continúan con algo de prediabetes y aparte son obesas, se recomienda o les va a favorecer que persistan con estos cambios en el estilo de vida y aparte agregar metformina. Con esto evitamos o reducimos el riesgo de progresión a diabetes tipo 2. Por otro lado, tenemos que recomendar, tenemos que insistir que estas mujeres lacten. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a reducir su peso a corto plazo y también la lactancia tiene un efecto protector que a largo plazo va a reducir el riesgo de diabetes en estas mujeres. En las pacientes que tengan obesidad y antecedente de diabetes gestacional, si disminuyen su peso al menos 2 puntos de IMC entre embarazos, esto va a reducir su riesgo de diabetes en un embarazo subsecuente hasta en un 70%. ¿Sí? Entonces, siempre recalcarles que controlen bien su peso. También no es solamente riesgo para diabetes en un futuro, aquellos pacientes que tienen antecedente de diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión crónica en su vida, hasta un 26%, y de enfermedad cardiovascular, hasta un 43%. Pues por eso es muy importante insistir en cambios en el estilo de vida en estos pacientes. Si bien no es fácil, ¿verdad? O sea, si tienen un recién nacido o si tienen más familia, pues en ocasiones es complicado eso. Ahora, también en pacientes que han tenido 2 embarazos y si nada más en uno de ellos han tenido diabetes, ¿acaso importa en cuál hayan tenido diabetes para determinar qué paciente tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes en un futuro? Y pues la respuesta es, pues sí influye cuál fue el orden o en qué embarazo tuvieron su diabetes. Aquí en este estudio retrospectivo, observaron que en comparación con pacientes que no tuvieron diabetes gestacional, las que tuvieron diabetes nada más en su primer embarazo, pero no en el segundo, tuvieron un riesgo de hasta 4 veces más de desarrollar diabetes en un futuro, a diferencia de las pacientes que no tuvieron diabetes en el primer embarazo, pero que sí lo tuvieron en el segundo,
ellas van a tener un riesgo mayor de hasta un 7%, digo, un HR de 7. ¿Por qué? Porque muchas de estas pacientes, o sea, las que tuvieron diabetes en su primer embarazo, pero no en el segundo, muchas de ellas cambiaron su estilo de vida, bajaron de peso. Entonces, con eso evitaron el desarrollo de diabetes gestacional. Esto lo continuaron seguramente toda su vida y con eso pues ayudó a que ese riesgo no fuera tan alto. A diferencia del segundo grupo, las que nada más tuvieron diabetes en su segundo embarazo, pues ya tienen dos bebés, por lo general el peso que ganaron en el primer embarazo, pues no lo pudieron bajar. Después de que tuvieron el segundo bebé, pues tampoco lo pudieron bajar. Todavía es más difícil tener dos que uno. Entonces, por eso probablemente ellas tengan mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y pues no se diga las que tuvieron diabetes en los dos embarazos, es mucho mayor el riesgo. Entonces, ya para concluir esta plática, los factores de riesgo para diabetes gestacional prácticamente los mismos para pacientes con diabetes tipo 2. Las pacientes con diabetes gestacional tienen una deficiencia relativa de insulina. Esto es lo que les causa su hiperglicemia. Hay que recordar las complicaciones maternas y fetales, sobre todo las de largo plazo, ¿sí? O sea, que son diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, obesidad, o sea, inclusive en infantes, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las veces actuamos aquí, en el embarazo, ¿sí? Para prevenir todas estas complicaciones, lo ideal es actuar desde acá antes de que se embaracen, ¿sí? O sea, ustedes como médicos de primer contacto, si tienen pacientes con obesidad subclínica, o sea, que no tengan ninguna otra comorbilidad, pues invitarlas o estimularlas o de alguna manera educarlas acerca de todos estos riesgos que pueden tener el embarazo, ¿no? Entonces, invitarlas a que hagan ejercicio, tengan mejor decisión en su alimentación, para evitar todos estos cambios o estos riesgos transgeneracionales. ¿Qué más? Pues nada más. No sé si tengan alguna duda o algo. O sea, después de que se diagnostican y ya les haces una intervención de estilo de vida, ¿cuánto tiempo me espero para dar medicamentos si es que no funciona? Mínimo 2 semanas. Sí. Pero te vas a dar cuenta, inclusive en los días o en la semana, si, o sea, la paciente te va a marcar o te va a avisar o te va a mandar sus números a los 3 días o 4 días. Doctor, estoy comiendo lo que dice mi dieta exactamente y las porciones de carbohidratos de bajo índice glicémico y no tengo ayuno prolongado, no nada, y mira mis números, no te tienes que esperar. Ok. Okay. ¿Y el cálculo de la insulina en pacientes que no, o sea, Sí. es igual o que en pacientes no? Es igual, inclusive en ellas, o sea, podemos empezar con 0,2 unidades por kilo, inclusive menos. O sea, la gran mayoría se controla así con dosis bien bajitas. Ok. Así, sin nada. Inclusive con 10 unidades, 2 unidades al día y nada más de pura acción larga, en la mayoría. Va a haber pacientes también que estén bien controladas con pura dieta y ejercicio, pero es normal de que, oye, pues es que voy a salir a cenar con mi pareja o tengo mi baby shower y pues quiero disfrutar un poquito y ya sé que cuando como y esto, pues se me sube a 180 o 200. Bueno, ok, para que disfrutes y solo hacerlo de manera ocasional, podemos darles insulina regular, insulina de acción ultra rápida, te pones unas 3 6 unidades antes de ese alimento y disfrutas y no se descontrola. Siempre y cuando eso que lo hagan de manera ocasional, que no lo hagan todos los días. ¿Y hay una insulina mejor que otra? No, no existe ninguna mejor que otra. Doctor, yo tengo una pregunta. Si la paciente te dice que en el embarazo no toleró la curva, porque muchas dicen que pues, Sí, les digo, está sí, sí. ¿se puede hacer una hemoglobina congelada postparto, o sea, como para seguir, o no se deja? Ah, tú dices, o sea, una curva.
las que no toleran la curva postparto. No, que no toleró en el embarazo, Sí. o sea, y el postparto sí, pues como la quiero hacer, ¿les puede ser otra cosa o les tienes que decir que lo intenten postparto? Pues dependiendo de qué tan posparto realices ese test. Si es al mes, o sea, más pegado al embarazo, una curva de tolerancia. Si ya son 3 meses o más, sí puedes realizar una hemoglobina glicosilada. Sobre todo hay que tener nada más cuidado con el uso de la hemoglobina glicosilada durante el embarazo o periparto. ¿Por qué? Porque durante el embarazo hay un mayor recambio eritrocitario, entonces la sensibilidad diagnóstica de la glicosilada disminuye un poquito, o más bien los valores cambian, bajan un poquito, ¿sí? Entonces nada más hay que tener cuidado con eso, cómo interpretarlo. Solo una pregunta. ¿Qué estrategias nos recomendaría como para motivar a los pacientes que se apeguen un poquito de los cursos? Qué buena pregunta. La gran mayoría, muchas ya saben, ¿sí? O sea, cuáles son las complicaciones. Y ellas mismas se motivan, ¿sí? Durante el embarazo. Lo difícil, de hecho, es que se mantengan motivadas después de que nace el bebé. ¿Por qué? Porque, ok, están motivadas y pues lo hacen realmente por bebé, no tanto por ellas, ¿sí? Entonces se cuidan muy bien, hacen ejercicio, alimentación balanceada, nace bebé y entre que, pues bueno, ya como que llegaron a su meta, pues ya terminé y pues se están lactando y se desvelan y pues a qué hora voy a hacer ejercicio, a qué hora voy a comer bien, pues dejan esos hábitos, es muy común. Entonces, realmente el área de oportunidad o lo difícil para motivarlas es ahí, o sea, después de que tengan. Sí. Pero en el embarazo, pues nada más explicándoles todos los riesgos y complicaciones que tienen, simplemente con eso. Sí, si realmente las pacientes están motivadas por su embarazo, créeme que lo van a hacer. ¿Hay más preguntas allá? No, más preguntas. Muy bien. Bueno, pues que tengan un bonito día. Gracias por la invitación. Gracias. Bye. Muchas gracias.